Estamos en comunicación telefónica con Diego Golombek, un hombre que hace ciencia y la comunica, que hace pensar, también te hace reír, director de la colección Ciencia que Ladra y líder de la ONG Expedición Científica, investigador del CONICET, acreedor del Premio Nacional de Ciencia Bernardo Hussein, acreedor de la beca Guggenheim. Y bueno, estamos acá en presencia con él porque va a presentar su libro Las neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz final del túnel. Muy buenas tardes, Diego. Un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en la presentación de tu libro Las neuronas de Dios, muy interesante, como que analizás las bases neurológicas y bioquímicas de la fe. Sí, la pregunta biológica es, habiendo un porcentaje tan enorme de la población que se asume creyente, estamos hablando del 80-90% de la población, uno podría pensar que no es algo puramente cultural, que es lo primero que te viene a la cabeza, aprendés a ser creyente o a ser religioso, sino que además hay algo biológico, hay algo en nuestro cerebro que viene casi de fábrica, que nos da una propensión a ser creyentes, ya naturalmente venimos como creyentes. Después eso socialmente se organiza en la forma de una u otra religión, pero ya se monta en esta cuestión innata de las creencias. Y eso es un poco lo que desarrollo en el libro, si hay evidencias de que sí venimos de fábrica con ganas de creer. ¿Se podría decir que las religiones, junto con sus mitos, son en cierta medida el germen de la ciencia? A ver, son muy parecidas a la ciencia en el sentido de que tanto religión como ciencia seguramente vienen de nuestra angustia, de nuestro malestar con lo desconocido. No nos gusta no saber qué pasa, no nos gusta la muerte, no nos gustan los grandes misterios. Entonces, ¿qué hizo la humanidad? Inventó dos caminos alternativos. Uno sería el camino de te da respuestas, ¿sí? Que es la religión. La religión te deja tranquilo, claro. No te preocupes, te morís, no pasa nada, después vas a estar fenómeno. O sea, te da respuestas como para que vivas cómodo. Y la ciencia, todo lo contrario, genera preguntas. Quiero saber, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago un experimento para ver de qué se trata? Entonces, la similitud viene por ahí, porque ambas tratan de responder preguntas existenciales. Y ahí viene la similitud y ahí se acaba, porque los métodos que utilizan una y otra no tienen nada que ver. ¿Cuál sería entonces la neurona de Dios? No, eso es una metáfora, sí, es el título del libro, Las neuronas de Dios. Es una metáfora que uno podría poner el dedo sobre esas neuronas y decir, son estas. El asunto de dónde sale esa metáfora, que cuando una persona tiene una experiencia mítica, una experiencia espiritual, religiosa, así sucesivamente, se encienden ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con esa experiencia. De hecho, todo lo contrario, si uno estimula desde afuera, y hay formas de estimular áreas del cerebro, puede ser que esa persona tenga algún tipo de visión religiosa o visión espiritual. Y esto en términos normales, en términos saludables. También puede ocurrir en términos patológicos, cuando hay pedacitos de cerebro que empiezan a activarse de forma descontrolada, lo que se llama epilepsia, justamente. Si la epilepsia ocurre en esas áreas del cerebro que mencionábamos hace un ratito, es posible también que haya visiones místicas. Los grandes místicos de la historia es muy posible que hayan sido epilépticos. Una Juana de Arco, un indio Juan Diego, la gente que cuenta que tiene visiones, que ve un ángel, que le hablan, es posible que se deba a estos trastornos o falta de control en algunas áreas del cerebro. ¿Qué cuestiones? O sea, porque vos dijiste que hoy en día se puede, en las ciencias naturales, estudiar a la religión sin la necesidad de burlarse de ellas. ¿Qué cuestiones de las ciencias se debaten en la Biblia, por ejemplo? Bueno, está muy de moda justamente enfrentar a ciencia y religión, hablar de la ciencia versus la religión, la ciencia como un fenómeno racional y la religión como una superstición, como algo completamente irracional. Más allá de esta visión, me parece que no llega a nada, porque no vas a convencer a nadie, no vas a convertir a nadie por decirle sos un irracional que cree cosas que no existen. Entonces me parece mucho más interesante hacer una ciencia de la religión en lugar de una ciencia versus religión, una mirada científica sobre el fenómeno religioso. Eso es lo que me parece más enriquecedor para todas las partes. Una de las versiones, ¿sí? Una de las versiones que se ha popularizado también es justamente leer textos
textos religiosos bajo la lupa de la ciencia y ver cuando en la Biblia o en otros textos religiosos se habla de milagros, habla de cosas sobrenaturales, si le podemos encontrar una explicación natural a esto. Si no, no es a lo que yo me refiero en el libro o en las cosas que estoy investigando, pero hay una vertiente que viene por ahí, que son todas las prohibiciones que hay en algunas religiones de ciertas comidas o de ciertas mezclas. Ajá. Y posiblemente se deban a que en algún momento de la historia hubo algún tipo de contaminación o algún tipo de infección, entonces el dogma bajó como no comas más nada de esto, no comas más cerdo, por ejemplo, porque en algún momento seguramente hubo alguna infección o alguna epidemia de triquinosis o algo que venía por comer cerdo, entonces lo mejor fue cubrirse, que es parte de lo que la religión propone, ¿sí? El por las dudas, cubrite, por las dudas cree, y no comer más cerdo u otros preceptos que vienen en estos textos religiosos. Y así, varios de los conceptos históricos que están en los textos fundamentales de la religión podrían llegar a tener una explicación científica. Me gustó de tu libro que hay un capítulo que es los privilegios de pertenecer a Dios. ¿Cuáles son los privilegios que tiene pertenecer a Dios? Desde el punto de vista de qué privilegios tiene ser religioso, que sería un poco esa la cuestión. A ver, hay índices que miden felicidad, que están bastante de moda últimamente. Son escalas, encuestas psicológicas que te dan un índice de cuán feliz es una persona o incluso una región, hasta un país. Y las personas religiosas en general tienen puntaje más alto en estos índices de felicidad, lo cual, de nuevo, suena lógico. Si uno tiene respuestas, si uno está cómodo con respecto a lo que vendrá, y puede dedicarse un poco a ser un poco más feliz. Por otro lado, estas mismas respuestas, esta misma relación que tiene la gente con la religión, hace que tenga menos ansiedad por las preguntas existenciales. O sea, la religión también podría ser un fenómeno hasta cierto punto ansiolítico. Y si te baja la ansiedad, estás mejor, ¿sí? Tu vida está más tranquila y hasta podrías vivir más. Hay alguna evidencia, aunque es un poco más polémica, de que las personas religiosas hasta podrían vivir más que las no religiosas. Por supuesto que esto no es un fenómeno puramente científico, puramente biológico, sino que se mezcla permanentemente con lo cultural y es muy difícil de analizar. Claro. Bueno, y después me surgía otra duda, es si se encuentra en la Biblia o hay algún personaje bíblico que tenga que ver con algo científico. A ver, la Biblia es un conjunto de metáforas, de analogías, de parábolas, de cuentos, como para imaginarse la forma de llevar a cabo acciones o la forma de vivir. Dentro de esas parábolas seguramente haya varias metáforas que refieren a fenómenos científicos, ¿sí? Hay ejemplos de cuestiones estadísticas en la Biblia, hay ejemplos de cuestiones de medicina, sanitarias, de cómo comportarse frente a determinados fenómenos más higiénicos o que tengan que ver con una infección o lo que fuera, pero no corresponde no ese es el objetivo de la Biblia, no ese es el objetivo de cualquier texto religioso, tratar de dotarlo de cierta característica científica, sino tiene un objetivo de convencimiento puramente, y la ciencia no tiene ese objetivo de convencimiento. La ciencia necesita evidencia, mientras que la religión necesita fe, necesita entregarse. ¿Qué desafíos le planteó a la ciencia el personaje histórico Cristo? A ver, eso es una pregunta más tal vez para historiadores, para ver el personaje en tanto personaje histórico, ¿sí? ¿Qué pasó con este personaje tan influyente, que seguro que obviamente existió y tuvo una influencia tremenda sobre sus seguidores inmediatos y sobre todo sobre sus seguidores mediatos? El cristianismo, la verdad que poco tiene que ver con Cristo, en el sentido de que se inventó y se propagó mucho después de su muerte. Fueron sus discípulos los que lo llevaron por África y después por toda Europa. Con lo cual es un fenómeno riquísimo, es un fenómeno fascinante como para estudiar desde el punto de vista histórico y sociológico, no tanto desde el punto de vista de las ciencias naturales, de la biología o de la neurociencia. ¿Y en qué medida la ciencia corre riesgo de creerse Dios o de creerse omnipotente? A ver, el riesgo existe siempre.
uno tiene que entender los límites de su propia disciplina y hasta dónde puede explicar. Lo que pasa es que la ciencia tiene como precepto el que todo eventualmente es explicable. Si partimos de que hay cosas que no vamos a entender, que son imposibles y que son un misterio y que están más allá de lo natural, no tenemos una actitud científica. Lo que es importante es considerar que no podemos entender todo al mismo tiempo o todo ya, pero las cosas van llegando. Finalmente la ciencia va avanzando y el pensamiento científico, el pensar racionalmente y con un método, poco a poco, poquito a poquito, va avanzando en robarle secretos a la naturaleza. Lo que no tendríamos que hacer es pensar que ya está todo resuelto y ya está, se acabó. Claro. Ahora somos todos científicos y vamos a entender de un día para otro de qué se trata. No, es un proceso muy largo y que requiere de muchísimo esfuerzo, pero además de muchísima felicidad al ir encontrando esos secretos y tratando de entender los mecanismos. ¿Y cómo surge ese interés por la explicación científica del fenómeno religioso? A mí me interesa contar la ciencia aplicada a la vida cotidiana, aplicada a lo que te pasa en la cocina, a lo que te pasa en el baño, lo que te pasa en la cama. Sí, hemos visto tus programas, Diego. Porque me parece que a la gente le va a interesar más tratar de enfrentarse a preguntas que realmente se hace, preguntas que son cotidianas y se preguntan, ¿y por qué tengo cosquillas? ¿Y por qué bostezo? Para la enorme mayoría de la gente, la religión es un fenómeno cotidiano. Es algo que, sin cuestionarse, lo siguen, lo practican. Sean practicantes de los que van a la iglesia o van al templo, lo que fuera, o no. Asumen que es así. Por eso me pareció un problema más que interesante para tratar de dar una visión científica sobre lo que les pasa, sin cuestionarlo. Yo no te digo, lo que vos estás haciendo es absolutamente irracional y no tiene sentido. Te digo, mira, mientras vos estás rezando, o estás teniendo una conversación con un Dios personal, o estás participando de un rito en algún tipo de religión, a tu cerebro le pasa esto. Bueno, simplemente esto, trata de entender por qué haces lo que haces. Claro, por eso me gustaba cuando se decía que las ciencias naturales hoy pueden explicar o analizar la religión sin burlarse de ella. Exactamente, ese es el objetivo. El objetivo de las ciencias naturales es entender la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza, así que también es entendernos a nosotros. Bueno, es un placer siempre escucharte, Diego. Muchísimas gracias por tu tiempo prestado y te agradecemos desde acá de un viaje con vos. Muchas gracias a ustedes.